Doctora Linet, buenas noches. Doctora, ¿me escucha? Hola, buenas noches. Sí, sí, ya Gracias. los escucho. Buenas Bienvenida. noches. Buenas noches, bienvenida. Ya estamos viendo que está compartiendo pantalla. Cuando quiera y podemos dar inicio a la capacitación. Ahí se ve la pantalla completa. Sí, señora. Todo está perfecto. Listo. Bueno, hola, buenas noches. Mi nombre es Linet García Samper. Soy médico internista. Trabajo en la clínica Nuestra Señora de Fátima. Soy miembro de la ACMI. Y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre fibrosis pulmonar, específicamente sobre fibrosis pulmonar idiopática, ya que esta es la que se presenta con mayor frecuencia. Esta es nuestra agenda: generalidades, epidemiología, causas, diagnóstico y tratamiento. Dentro de esta agenda pienso yo que lo más importante es, al final de la charla, que todos sepamos cómo hacer un diagnóstico oportuno de esta enfermedad. La fibrosis pulmonar es una enfermedad intersticial caracterizada por inflamación y cicatrices alrededor de los pequeños sacos aéreos. Esta es una enfermedad que es relativamente poco frecuente, que empeora con el tiempo y no desaparece una vez que se tiene. Aquí vemos un pulmón sano y vemos un pulmón con una fibrosis pulmonar. En este podemos ver cómo los sacos alveolares están rodeados por un tejido pulmonar normal. Sin embargo, vemos cómo en este pulmón, podemos ver en el pulmón afectado cómo alrededor de los sacos alveolares va a haber tejido fibroso. La fibrosis se caracteriza por la deposición excesiva de componentes de la matriz extracelular en el intersticio pulmonar, que va a producir una distorsión de la arquitectura, provocando una irreversible pérdida de funcionamiento pulmonar, y que si no se toma una conducta rápida y adecuada puede desencadenar, pues, como ya decíamos, alteraciones en el funcionamiento pulmonar y un desenlace fatal en el paciente. La epidemiología realmente presenta cifras muy dispares, ya que los registros no se realizan de igual manera en todos los países, pero sí coinciden que la fibrosis pulmonar idiopática aumenta con la edad, es más frecuente en los hombres que en las mujeres y su incidencia está aumentando en los últimos años. Vemos esta disparidad de valores y de su registro en las cifras que se reportaron en el 2017, donde Estados Unidos expone que la incidencia de fibrosis pulmonar anual en su país es entre 6.8 y 17.4 por cada 100.000 habitantes. En Europa varía entre 0.22 a 7.4 casos cada 100.000 habitantes. En Taiwán fue de 0.6 a 1.4 por cada 100.000 habitantes. Entonces, realmente las cifras pues son muy diferentes en los diferentes países. La fibrosis pulmonar tiene varias causas y factores desencadenantes que pueden llevarla. Entre ellos están los factores ocupacionales y ambientales, como son las exposiciones laborales e inhalaciones de sustancias extrañas para el cuerpo, como por ejemplo trabajar expuesto al asbesto, al polvo de carbón, del algodón, al polvo de madera, el polvo de sílices, metales duros, que pueden provocar inflamación en el pulmón y que en un tiempo prolongado pueden llevar a fibrosis pulmonar. También el contacto a hongos, a pájaros, puede provocar una inflamación de los pulmones que finalmente se puede manifestar como una neumonitis intersticial por hipersensibilidad.
También los tratamientos con radiaciones, generalmente cuando se realiza radioterapia en el tórax puede provocar fibrosis pulmonar. Algunos medicamentos como las sulfamidas, la nitrofurantoína, la miodarona, el metrotexate, algunos anticuerpos monoclonales, algunas quimioterapias como la bleomicina pueden inflamar el pulmón y manifestarse posteriormente como una neumonitis por fármacos. También están presentes las enfermedades autoinmunes que juegan un papel muy importante. Vemos que muchas veces estas enfermedades tienen manifestaciones sistémicas y una de ellas es la fibrosis pulmonar. Estas enfermedades, las que vemos que con mayor frecuencia se ven relacionadas con fibrosis pulmonar, es la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, las vasculitis, la esclerodermia. También podemos mirar otras enfermedades que no son inmunológicas, como son la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la sarcoidosis y las causas más frecuentes van a ser las causas idiopáticas, en las que no se encuentra una patología como tal que pueda provocar la fibrosis pulmonar. A la hora de hacer un diagnóstico de la fibrosis pulmonar existen varios desafíos. Unos son los factores que están relacionados con el paciente y los otros son los que están relacionados con los médicos que atienden en atención primaria de salud. Los factores que están relacionados con el paciente a veces son los síntomas que pueden ser muy inespecíficos y que pueden empezar de manera muy insidiosa si pasan desapercibidos. La falta de conciencia sobre enfermedades pulmonares intersticiales para el paciente, obviamente pacientes que tienen un bajo nivel educacional, que no piensan que estas enfermedades o los síntomas pueden estar relacionados con la edad. Lo otro es la falta de acceso a la atención especializada. También puede provocar que haya un retardo en el diagnóstico y a veces se le hace un diagnóstico erróneo al paciente y el paciente tiene una falsa tranquilidad. Por parte de la atención primaria de salud también existen algunos desafíos, como son, pues, a veces los síntomas inespecíficos, enfermedades que para algunos médicos son raras, la falta de educación sobre estas enfermedades intersticiales fibrosantes que afectan a los pacientes y la demora en la remisión hacia un centro de mayor nivel o hacia los especialistas. A la hora de hacer un diagnóstico, siempre tenemos que tener en cuenta la anamnesis. La anamnesis es muy importante porque no siempre tenemos que hacer un interrogatorio enfocado sobre los factores de riesgo que ya les había mencionado y por otro lado va a estar enfocado sobre los síntomas, signos y por último vamos a ver los exámenes que se le pedirían al paciente. Cuando hacemos la anamnesis, tenemos que buscar siempre los síntomas que van a ser la tos seca y la disnea, los síntomas que tienen una mayor sensibilidad y especificidad para una enfermedad pulmonar intersticial fibrosante. Por otro lado, pueden haber otros menos específicos, como son la disminución de peso sin motivo aparente, el cansancio, la sensación de fatiga, el dolor torácico que puede aparecer ocasionalmente, el dolor en músculos y articulaciones y además el aumento de las extremidades. Mírese bien esto porque puede ser que el paciente nos diga que tiene unas extremidades más agrandadas, que para nosotros sería la acropaquia o los dedos en palillo de tambor, pero como esto es una enfermedad que va progresando poco a poco, en muchas ocasiones ellos ven que estas alteraciones son como algo normal. Al examen físico, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar la cianosis, podemos encontrar taquipnea,
estertores crepitantes tipo velcro que son muy característicos de esta enfermedad. Y también encontramos los dedos de palillo de tambor cuando la enfermedad pues está avanzada. También debemos buscar los síntomas y signos que hablan a favor de enfermedades sistémicas. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a buscar las causas en algunas ocasiones de esta enfermedad pulmonar intersticial, como es en el caso de las enfermedades autoinmunes que se asocian a fibrosis pulmonar. ¿Qué vamos a encontrar ahí? La presencia de serostomía o serostomía, que nos habla a favor de un síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune que se asocia generalmente a la artritis reumatoidea o al LES y que se puede acompañar de fibrosis pulmonar. Otros síntomas también asociados a patologías autoinmunes como son las úlceras orales, la debilidad muscular, las artritis, las artralgias, los fenómenos de Raynaud, la rigidez matutina, la disfagia que se puede mirar en la esclerodermia y algunas manifestaciones dermatológicas también propias de estas patologías autoinmunes. Existen varios exámenes que nosotros debemos solicitar. Uno, primeramente, un estudio de hemoquímica completa, buscando hemograma, función renal, estudio para descartar otras enfermedades como las patologías autoinmunes, una prueba de VIH. Se hacen estudios microbiológicos realizando cultivos para descartar pues patologías infecciosas, ya sea por micobacterias o micóticas, que nos puedan provocar una fibrosis pulmonar. La radiografía de tórax es lo primero que debemos solicitar cuando nos llega un paciente con síntomas, signos sugestivos de una fibrosis pulmonar y que aparte pues que tenga algún factor de riesgo para presentar la misma. Ya si vemos que tiene síntomas, signos o tiene hallazgos radiográficos que nos hable a favor de esta enfermedad, siempre se debe solicitar una tomografía, un TACAR, una tomografía axial computarizada de alta resolución para buscar los signos más característicos que se ven en la fibrosis pulmonar, que más adelante lo vamos a mirar. También se debe solicitar siempre los gases arteriales en busca de una insuficiencia respiratoria y las pruebas de función pulmonar, muy importantes, siempre deben solicitarse al diagnóstico del paciente. Esta debe hacerse una prueba de caminata de 6 minutos con oximetría de pulso, la espirometría pre y post broncodilatadores, los volúmenes pulmonares, la capacidad de difusión de monóxido de carbono, siempre hay que solicitarla al ingreso y más adelante vamos a mirar cada cuánto tiempo la debemos solicitar después en el control. La biopsia pulmonar se solicita solamente en casos de que no se pueda tener como tal un diagnóstico certero, ya que esto es un procedimiento algo invasivo. Existen varios fenotipos. La historia natural de esta enfermedad en muchas ocasiones es difícil de predecir, pero hipotéticamente se describen estos 4 fenotipos, los que van a ser de progresores lentos, progresores rápidos, pacientes que indiferentemente a su progresión presentan exacerbaciones agudas de su fibrosis pulmonar idiopática y pacientes que se van a presentar como un síndrome mixto o combinado donde presentan fibrosis pulmonar y asociado va a estar la presencia de enfisema. Esta es una imagen donde se ven las características típicas de una neumonía intersticial usual, donde la más frecuente de este tipo de neumonía es la fibrosis pulmonar idiopática, donde podemos evidenciar la presencia de las lesiones vivas, las lesiones basales que van a ser subpleurales, hay alteraciones intersticiales con presencia de reticulación y que puede haber presencia de panal de abeja o no con retracciones. Esta es una imagen con unas características típicas del panal de abeja, que es característica de las neumonías intersticiales usuales. Aquí vemos también la presencia de asimetría que se puede presentar en un 25% de los casos.
donde se evidencia la presencia de fibrosis pulmonar, la presencia de panal de abeja con áreas de alteración intersticial. Estos son los criterios que se van a ver en la toma. Estos son los criterios que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de hacer, de mirar una tomografía de alta resolución, ya que hay patrones que van a ser usuales, hay patrones que van a darnos una posibilidad de enfermedad pulmonar intersticial con presencia de fibrosis pulmonar y hay otros patrones que van a ser incompatibles con una fibrosis pulmonar. El patrón usual, como ya les había dicho, generalmente es subpleural, de predominio basal, con anormalidades reticulares, la presencia de panal de abeja con ociobronquiectasia y que tiene que en el patrón usual estar ausente la presencia de las alteraciones que son incompatibles. Un patrón que marca una posibilidad es igualmente las lesiones subpleurales de predominio basal, las anormalidades reticulares con la presencia de alguna de las alteraciones que decíamos que eran incompatibles. Las lesiones que son incompatibles son las lesiones que que predominan en los lóbulos altos o medios, el predominio peribroncovascular de las lesiones, el extensivo vidrio despulido, los micronódulos bilaterales en lóbulos superiores, las discretos quistes, o sea, múltiples, que sean múltiple, bilateral y lejanas del panal de abeja, la atenuación en mosaico bilateral en 3 o más lóbulos y la presencia de consolidaciones en segmento o lóbulos broncopulmonares. Siempre que miramos a estos pacientes, ya una vez que se tiene hecho el diagnóstico de fibrosis pulmonar, es muy importante tener en cuenta que estos pacientes pueden presentar algunas otras comorbilidades asociadas a su fibrosis pulmonar. Dentro de ellas está la hipertensión pulmonar, la enfermedad por reflujo gastroesofágico en la fibrosis pulmonar. Esto es muy importante porque cuando nosotros miramos un paciente que tiene evidencia de lesiones generalmente en un solo pulmón, donde es gran cantidad y frecuentemente en el pulmón derecho, pues esto nos habla a favor de que puede ser un paciente que tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico y esto es una causa de fibrosis pulmonar, como lo habíamos dicho anteriormente. Otra de las comorbilidades que se pueden asociar a la fibrosis pulmonar son los trastornos del sueño, el síndrome de apnea del sueño también puede estar asociado a esto. Hay varios criterios para predecir el alto riesgo de muerte al diagnóstico y al seguimiento. Estos criterios son estáticos y también son dinámicos. Los criterios estáticos van a estar dados por el grado de disnea. Un grado de disnea de 3 a 4, pues es un riesgo predictor de muerte. La capacidad de difusión de monóxido de carbono menor al 40% también es un criterio, la desaturación por debajo de 88% en el test de caminata, la marcada panalización en el TACAR de tórax, la hipertensión pulmonar asociada, los parámetros gasométricos que nos hablen a favor de una insuficiencia respiratoria y la presencia de enfisema combinado a la fibrosis pulmonar en más de un 10%, pues son predictores estáticos de un desenlace fatal para el paciente. Existen otros criterios, los criterios dinámicos, que son el aumento del grado de la disnea, la caída de la capacidad vital forzada en más del 10% en 6 meses, la caída de la capacidad de difusión del monóxido de carbono mayor a 15% en 6 meses y la progresión rápida de los síntomas en los 6 meses. Esto va a dar al traste con pues un peor pronóstico para el paciente. Existen parámetros para realizar el seguimiento del paciente. Siempre parámetros que se usan o exámenes que se usan al diagnóstico y al seguimiento. Los estudios funcionales al diagnóstico
que se deben realizar siempre son la espirometría, la prueba de difusión del monóxido de carbono y la prueba de caminata de 6 minutos. Posteriormente, los estudios funcionales que debemos realizar para el seguimiento es la capacidad vital forzada, que se debe realizar cada 6 meses, la prueba de caminata de 6 minutos, cada 6 meses de igual manera, y la capacidad de difusión del monóxido de carbono, esto según la Asociación de, de Neumología y de Cirugía de Tórax, son los exámenes que se le deberían realizar al paciente para realizar un adecuado seguimiento. En el tratamiento, pues siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos tratamientos que van a ser farmacológicos y no farmacológicos. Dentro de los no farmacológicos siempre tenemos que tener en cuenta el suspender el uso del consumo del tabaco, la práctica regular de ejercicio físico, las terapias de rehabilitación pulmonar, que son muy importantes para mejorar la calidad de vida de los pacientes, y el trasplante de pulmón. Dentro de los farmacológicos tenemos la oxigenoterapia y los fármacos que influyen directamente sobre la fibrosis pulmonar. Dentro de esto, la pirfenidona y el nintedanib, que son dos agentes pleiotrópicos con propiedades antifibróticas, que ambos son aprobados en todo el mundo para el tratamiento de la fibrosis pulmonar idiopática sobre la base de su capacidad para atenuar el deterioro funcional, según lo evaluado en la capacidad vital forzada y la progresión de la enfermedad, con un perfil muy bueno de tolerabilidad y mucha aceptabilidad. Aparte, el nintedanib también ha demostrado ser eficaz en pacientes con enfermedades sistémicas, por lo que se puede utilizar. También hay otros tratamientos que son ya menos específicos según los síntomas del paciente, que anteriormente pues siempre aparecían en las guías y que han estado aprobados, como es el uso de N-acetilcisteína en pacientes aparte que presenten alguna patología autoinmune, pues el tratamiento va a ser específico con fármacos inmunosupresores que ayuden al mejoramiento de esta enfermedad y esta a su vez pues evite la progresión del daño sistémico, en este caso a nivel pulmonar. Otras enfermedades, como decía, les hablaba anteriormente, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que puede estar asociada y que puede desarrollar fibrosis pulmonar. También el adecuado manejo de esta, pues ayuda a mejorar pues el pronóstico de la enfermedad. Por otro lado, también está el tratamiento de las comorbilidades como el de la hipertensión pulmonar, que ya ese va a tener su tratamiento específico y no es el tema de esta charla. Hay algunos mensajes que siempre tenemos que tener en cuenta y que quiero que lleven a casa. Primeramente es corroborar el diagnóstico y la antigüedad de la enfermedad, siempre evaluar el grado funcional del paciente con la escala de la disnea, realizar los estudios de función pulmonar, el de la espirometría y la capacidad de difusión de monóxido de carbono, las pruebas de caminata de 6 minutos. En caso de que se presente una fibrosis pulmonar idiopática más enfisema con casos avanzados, que el caso sea muy avanzado, realizar una prueba de difusión de monóxido de carbono, y en caso de que ésta pues haya disminuido o que sea muy baja, realizar un ecocardiograma y mirar siempre la presión de la arteria pulmonar, porque lo más seguro es que este paciente presente una hipertensión pulmonar. En los pacientes que tengan historia sugerente de compromiso pulmonar unilateral, como les decía, siempre evaluar la posibilidad de enfermedad por reflujo gastroesofágico. En los pacientes con historia de obesidad más hipoxemia desproporcionada, estudiar la oximetría nocturna y la polisomnografía para descartar un síndrome de apnea obstructiva del sueño. Siempre decidir un intento terapéutico con los nuevos fármacos que hay, que nos dan
que tienen propiedades antifibróticas, estimular siempre a los pacientes el ejercicio controlado, evaluar la necesidad de oxígeno nocturno y con el ejercicio, evaluar las comorbilidades que presenten estos pacientes y siempre remitirlo a la especialidad, ya sea medicina interna, y pues nosotros ya miraremos a otras especialidades en dependencia de las comorbilidades que presente el paciente, si lo debemos remitir a neumología para iniciar los tratamientos antifibróticos, si lo debemos remitir a cardiología, si lo debemos remitir a reumatología. Bueno, esto era lo que tenía para el día de hoy. Entonces, no sé si debamos hacer algo, si tengan alguna duda, alguna inquietud. Los escuchamos si tienen alguna pregunta, algún comentario. Parece que no, doctora Linet. Bueno, Muchísimas gracias, excelente capacitación la del día de hoy. Les queremos agradecer a todos por su puntualidad, su asistencia, doctora Linet. Mil gracias. muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir pues esta charla con ustedes. Mil gracias. Una feliz noche para todos. Que descansen.